Y les decía, de este teorema, las cosas más importantes son sobre todo el significado que hay detrás de ellas, que es que todo número es divisible entre el mismo, que el 1 divide a todos los números y que todos los números dividen al 0. ¿Sí? Estas como que son básicas y a veces las llegamos a ocupar. Todo número es divisible por el mismo, el 1 divide a todos y todos dividen al 0. Que la divisibilidad es transitiva, que es aquí, por lo que podríamos ver, se lee A divide a B, significa que no lo vayamos a confundir con el símbolo en diagonal, ¿sí? No es lo mismo ponerlo así en diagonal, porque aquí estaríamos hablando de la fracción A sobre B, que ya vimos que esto por definición es A por el inverso aditivo de B. ¿Sí? Entonces tenerlo cuidado de que si está completamente derechita es de divisibilidad, que esto significa que B entre A, o sea, si yo lo pusiera como fracción sería como B entre A, y que esto sería un entero. Eso es lo que significa que A divide a B, que la división de B entre A me da como resultado un entero, porque la definición A divide a B, si B es de la forma A por algo, sería A por K. Entonces tener cuidado de no confundir divisibilidad con fracción. Y si lo vemos como fracción, es que el resultado es entero, y aparte significa este es el más grande dividido entre este que es el más chico. Otras, aquí A divide a B y B divide a C, entonces el más chico divide al más grande. Si A divide a un número, o mejor dicho, si A divide a dos números, A divide a B y A divide a C, entonces también divide a su suma. Si A divide a un número, divide a cualquier múltiplo de él, y con una combinación de estas, llegamos a esto, que si A divide a un número y A divide a, A divide a dos números B y C, entonces divide a cualquier expresión que se ponga de esta forma. No sé si se muestra en el video, pero una expresión que tiene esta forma se llama combinación lineal. Combinación lineal, y si en este caso que estamos con números enteros, le llamamos combinación lineal entera. O nada más combinación lineal, cuando así lo estemos haciendo referencia a números, pues sabemos que son enteros. Si estamos haciendo referencia, por ejemplo, a vectores, cuando ustedes ven algo así, está hablando de una combinación lineal de vectores. Sí, pero una combinación lineal no es más que tomar los números que yo estoy tomando B y C y multiplicarlos por algo. Cuando ya están con vectores, pues tienen un vector 1 y tienen un vector 2, son unos números por los que los multiplican, que se llaman escalares, y ahí están hablando de combinación lineal de vectores. Entonces siempre que vean la palabra combinación lineal, es que estás haciendo referencia a multiplicaciones y sumas. Aquí estos teoremas también hacen referencia a que si A divide a B, entonces A es más chico. Lo que dice aquí, A es más chico que B. Si A divide a B, A tiene que ser más chico. Si A divide a B y B divide a A, es decir que A es más chico que B y también al mismo tiempo B es más chico que A, solamente puede ocurrir cuando son iguales. Nada más que en la divisibilidad, como también entran en juegos el multiplicar por positivos o negativos, puede ocurrir esto. De hecho, por eso es que aparecen aquí con valor absoluto. Y con esto de valor absoluto, que si A divide a B, como divide a cualquier múltiplo, que es lo que dice aquí, si A divide a B divide a cualquier múltiplo, yo podría multiplicar por menos 1 y sacar todas las combinaciones. Entonces, este inciso J es para hablar que cuando yo esté haciendo referencia a una división A divide a B, yo puedo suponer que los números son números positivos, tal y como los conocemos, o sea, no nos vamos a meter con números negativos, porque este teorema me dice que va a ocurrir lo mismo si yo estoy hablando de números negativos, no va a pasar nada, aunque los teoremas importantes son con números positivos.
Y tal vez el último, un importante, que 0 va a dividir a un número solamente cuando ese número es 0. Es decir, aunque todos los números dividen al 0, que es el inciso C, el único número al cual el 0 lo puede dividir es al 0 mismo. ¿Sí? A veces estamos acostumbrados que ponemos 0 entre... Perdón, si les llega a salir algo como un número entre 0, esto no va a existir jamás. ¿Sí? No va a existir jamás porque si yo quiero que esto sea un número, entonces debe de cumplir que 0 divida acá, significa que acá sería 0 por algo, ¿sí? Lo cual sabemos que siempre va a ser 0. Entonces solamente se va a poder cuando cae 0. Es decir, 0 entre 0 sí tiene significado. O sea, esto sí puedo decir que es m. El problema es que 0 sería 0 por m. Y en realidad no depende del valor de m. En otras palabras, 0 entre 0 puede ser lo que sea. Un número entre 0 no existe, pero 0 entre 0 sí existe, o posiblemente exista, pero no sabemos cuánto es, por lo cual se conoce como un caso indeterminado. Como en los límites, cuando me sale 0 entre 0, no significa que el número o el resultado no vaya a existir, sino que así de 0 entre 0 yo no puedo determinar cuál es el valor exacto. Tengo que hacer otras cosas para llegar al valor real. Sin embargo, cuando yo tengo algo entre 0, ahí sí puedo concluir que no existe esa afirmación. Es lo que me está diciendo este inciso, que en ningún caso el 0 va a dividir a alguien, excepto en el 0. 0 divide a 0, pero no sabemos cuánto es el resultado. Por ejemplo, sí puedo decir que 3 divide a 6, o sea, 3 divide a 6, porque 6 es 3 por 2. Pero yo no puedo decir que 0 entre 0 es 5, o que 0 divide a 0 porque 0 es igual a 0 por 5. Podría ser lo que yo quiera. Podría ser 20 y también se cumple. O sea, hay que tener cuidado en eso. Y les digo, y esa es la razón por la cual en cálculo, si tienen algo entre 0, no existe límite, y si tienen 0 entre 0, hay que hacer otras operaciones algebraicas para encontrar el resultado, que es cuando tenemos un caso indeterminado. Aunque ya con los números decimales, pues vamos a quitar en las fracciones la posibilidad de que abajo tengamos un denominador 0. Y prácticamente la clase hace referencia a todos los teoremas, a todos cómo se demuestran todos los teoremas. Y estas dos, este otro teorema, que se menciona, que se trabaja aparte, porque este me va a servir para negar también una definición. Dice el teorema: A divide a una suma. Si A divide a una suma y divide a uno de los sumandos, entonces forzosamente debe dividir al otro. Vamos a hacer la demostración y me ayuda Brenda, que llegó primero. ¿Cuál sería tu hipótesis, Brenda? Que A divide a B más C y A divide a B. Y A divide a B. ¿Qué quiero demostrar? Que A divide a C. Vamos a ver la demostración. ¿Qué significa que A divide a B más C? Que B más C es igual a A por algún entero. Es igual a A por algo. Vamos a suponer que sea mal. K, y K es un entero, y esto es por definición. ¿Qué significa que A divide a B? Que B es igual a por algún otro entero. Y como aquí yo no quiero que sea el mismo entero, pues le puedo poner subíndices para que sea más fácil de manejar. Ok, ¿qué se te ocurre hacer con esto entonces? Porque no perdamos de vista qué queremos demostrar. Quisiéramos demostrar que C
es igual a A por algo, ¿no? Podríamos tomar, bueno, las dos definiciones como una ecuación Ajá, y el primero, bueno, podríamos sustituir el valor de b en la primera. sí, sí, muy bien. Como B es igual a por K2, entonces yo lo puedo sustituir en cualquier lugar donde aparezca la B. Entonces en vez de P pongo A por K2 más C sería igual a A por K1. ¿Y qué le hacemos a esto? ¿Qué hacemos con esto? Hola, hola, no sé si se cortó. Podríamos despejarse. Despejamos C, agarramos este y para allá. Sí, entonces C a quién sería igual? A por K1 menos A por K2. Ajá, ¿qué le hacemos a esto? Podríamos asociar el valor de A. Factorizar. Bueno, factorizar A. Factorizamos A. Y K1 y K2 sería otro entero. Y Entonces ahí tendríamos de nuevo la definición. es el que queremos K3 para la definición. K3 sería K1 menos K2. Entonces C sería A por algo. Por lo tanto A divide a C por definición. Perfecto. Sí, entonces este sería el teorema 2,2. Y yo quiero ocupar este teorema para poder definir que algo no divida a otra cosa, porque ahorita hemos visto cuál es la definición de que sí divide, pero cómo yo podría darme cuenta que algo no divide. Entonces yo podría negar esto, hacer la contrapositiva de esto. Entonces con eso me ayudas, Itzel. Creo que sí es Itzel, ¿verdad? Ah, no, pero sí, Itzel, Erika. Itzel, ¿cuál sería la contrapositiva del teorema 2,2,2? ¿Podría volverme a explicar qué es lo que quería demostrar, perdón? De esta solamente quiero contrapositiva. La contrapositiva de esta. ¿Recuerdas qué significa contrapositiva? Sí, es que como se cortó no lo había entendido. Ah, ya. Si yo tengo P, entonces Q, ¿cuál es la contrapositiva? Exactamente qué es. Eso es exactamente igual a decir que. ¿A que Q entonces P? No. Ese es el recíproco. Contrapositiva. La demostramos apenas también. A no Q. A ver si te acuerdas. ¿Qué tenemos que No, no concluir? me acuerdo. P entonces Q es exactamente lo mismo a tener no Q, entonces no P. Que vendría a ser algo como el tolendo tolen. Que si tengo P entonces Q y no es cierta la Q, entonces mi conclusión es que no es cierta la P. ¿Sí? Ok, neguemos esto. Entonces quedaría que A que divida C. Lo contrario, lo vamos a negar. A no divide a C. Que no divida C. Ajá, entonces Entonces A no divide a B. A no divide A B más C. a B más C. ¿Cómo niego? Aquí tengo una I. ¿Cómo niego Con una O. I? Ajá. ¿Esto a qué es igual? Con una O. ¿Pero a qué es igual aquí? A negación de P y Q. Ajá. Es la negación de P y Q es la negación de P o la negación de Q. Sí, entonces, como yo estoy negando una I aquí, quedaría con una O. O A no divide, No divide a B. Sí, entonces, esta ley, ¿te acuerdas cómo se llama? La negación de la I. No. Ley de
De Morgan. ¿Sí? Son las leyes de Ah. De Morgan. De las negaciones. Ahora, entonces esto me da una forma de ver o concluir qué significa que algo no divida. Aquí vamos a decir, si A no divide a C, pero sí divide a este, pero A sí divide a una suma, entonces, por Toledo Ponens, si yo niego esta, o sea, A no divide a C, pero sí divide a la suma, entonces, ¿qué tengo que concluir? Segurito, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que A no divide a B. Ajá. Entonces, si A no divide a C, pero divide a una suma donde está la C involucrada, no puedo dividir a la B. Porque si dividiera a la B, y no dividiera a la También C, tendría que dividir a la C. ajá, también tendría que dividir a la C. ¿Sí? Si yo supusiera que divida esta, pues tiene que dividir a esta para que pueda cumplirse la división. Y la otra, con la otra, si A no divide a C, pero, o sea, el pero es una I, pero A no divide a B, entonces No, A no dividiría a la suma de esos. De A más B. y A De no B más divide, C, perdón. ajá, A no dividiría a A B la más. suma de B más C. Sí, nada más deja ver si está bien escrito. Entonces, si A no divide a C y A no divide a B, entonces no divide a la suma. Aunque aquí creo que hay que tener más cuidado. No, mejor nos quedamos con la primera, porque es la que más funciona. Aunque aquí ahora vamos a ver cómo. Ah, no, aquí yo necesitaría con una. Que una sí ocurriera y la otra no. Porque esto no es cierto. Yo necesitaría que una sí ocurriera. O sea, que divida a una a C o a B. Que sí divida C. O sea, si sí divide a C y no divide a la suma, entonces no puedes dividir a la otra. Bueno, vamos a ponerlo bien porque si no, nos vamos a hacer más bolas. A partir de esta contrapositiva, si A no divide a C, pero sí divide a B, entonces no puede dividir a la suma. ¿Sí? Y la otra es, si A sí divide a C, pero no divide a la suma, a B más C, entonces tampoco puede dividir a la B. ¿Sí? No sé si se note. ¿Sí? Si yo tengo que dos números y divide a uno pero no divide al otro, entonces no puede dividir a la suma. Si divide a los dos, divide a la suma. Y la otra, si divide a uno y no divide a la suma, entonces no puede dividir al otro. ¿Sí? No sé si quedan claros estas dos. Sí. Porque en ocasiones, si yo quisiera demostrar algo por contradicción, yo tendría que, si me dicen, demuestra que A divide a C, ok, entonces yo podría decir, voy a suponer que A no divide a C. Y entonces saber cómo irme por la contradicción. Ya aquí esta es tenerlas presente. Si divide a 2, puede dividir a la suma. Y la otra, si divide a 1 y no divide a una suma, no puede dividir al otro. Ok. Con esto nos vamos. El día de hoy quiero ver este teorema. Ya era hora de verlo. Un teorema de este tipo. Digo que estos son los teoremas más difíciles de demostrar. Que son los que se conocen como teoremas o demostración por construcción. Espérenme tantito. Para esto necesitamos este teorema.
¿Dónde dejé mi otro libro? Hasta lo busco. Principio del buen orden. Este es un axioma de los números naturales. Dice, yo tengo algo, o sea, un conjunto, que está formado por números naturales. Y no sé, yo tengo el 7, tengo el 2, tengo el 5, tengo el 9, el 28, el 1.000.000. Tengo así, varios números naturales. Que no esté vacío, obviamente, para poder hablar que hay elementos ahí. Si está vacío y no hay nada, pues no puedo hablar de nada. Lo que dice el principio del buen orden es que este conjunto tiene un elemento más pequeño. El conjunto A tiene un mínimo. ¿Cuál es el elemento más pequeño de los que están escritos? El 2. Entonces, de aquí. El 2 sería el mínimo de A. ¿Qué propiedad tiene el mínimo? ¿Sí? No confundirlo con el ínfimo de los números reales. De hecho, en los números reales, ahí el axioma que existe se llama axioma del supremo. El axioma del supremo es un axioma que solo cumplen los números reales. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre las fracciones y los números reales, el axioma del supremo. Porque los 9 axiomas de suma, multiplicación y propiedad distributiva lo cumplen tanto las fracciones como los números reales. Esas 9 propiedades se llaman propiedades de campo. El hecho de que estos dos conjuntos, las fracciones y los números reales, cumplan esa, debería de haber una forma de distinguirlos a partir de los axiomas, y es que para los números reales les falta un axioma. Bueno, les faltan 2 axiomas. Un axioma es el axioma del supremo y otro que es muy utilizado que se llama el axioma de elección. Que el axioma de elección hace referencia a conjuntos infinitos. Si yo tengo un conjunto infinito de elementos, de ahí yo puedo tomar un elemento. ¿Sí? Yo no sé cuántos elementos hay, pero yo sé que no está vacío, entonces tiene que existir un elemento. A ese le llamamos, no sé, X, sea X en tal conjunto, que yo sé que no está vacío. ¿Sí? Ese se llama axioma de elección. Y el otro axioma del supremo en los números reales, ahí hace referencia de que yo tengo un conjunto que tiene cotas. O sea, yo tengo un conjunto de reales, por ejemplo, este intervalo, que empieza en 0 y termine en raíz de 2, por ejemplo. Hay un número más grande de todos estos números que están en este conjunto. ¿Sí? Este número más grande se llama supremo y el número más chico se llama ínfimo. Sin embargo, hay que distinguirlo de mínimo. Mínimo significa que es un elemento del conjunto. O sea, este mínimo que es 2 está en el conjunto y 2 es menor o igual que cualquier otro elemento del conjunto. ¿Sí? Son 2 cosas que debe de cumplir el mínimo: ser más chico que todos los elementos y además pertenecer al conjunto. Cosa distinta con el ínfimo. El ínfimo nada más tiene que ser menor o igual que todos, pero ser el más grande de todos los números más chicos, pero no necesariamente pertenecer en el conjunto. Por ejemplo, en este conjunto el 0 sería el ínfimo. Sin embargo, el 0 no está en este intervalo, porque es un intervalo abierto entre 0 y raíz de 2. Sin embargo, en el principio del buen orden, sí habla del mínimo. El mínimo tiene que estar en el conjunto forzosamente y además ser más chico que todos los demás elementos del conjunto. A eso se le llama el principio del buen orden, que es uno de los axiomas más importantes que tienen los números naturales. Después de algunos otros axiomas, por ejemplo,
los postulados de PA, ¿no? Que tienen que ver con algunas propiedades de los números naturales y que a partir de ellos se construye lo que es la inducción matemática. Entonces vamos a hacer uno de los teoremas más interesantes de estos por la forma en que se hace la demostración. No cualquiera ya puede entender este tipo de demostraciones. Espero que a ustedes no les cueste trabajo. Complicadas tampoco son. Pero son las demostraciones más difíciles que existen. Entonces, vamos a demostrar. Es el teorema de la división. Más o menos lo habíamos mencionado con polinomios. Que si yo tengo dos cosas que se van a dividir, en este caso voy a llamar B y A. Voy a dividir B entre A. El teorema de la división dice que van a existir únicos Q y R que cumplen que B es igual a A por Q, es decir, A por el cociente más el residuo. El residuo tiene que ser un número positivo y más chico que como estamos con positivos, hay que ponerle valor absoluto, tiene que ser más chico que los números, que el número que está dividiendo. Por ejemplo, si yo divido 273 entre 5, y entonces yo voy a tener que el 273 lo puedo ver como 5 por algo más un residuo. Vamos a ver quién es ese algo. Pues hacemos la división. 5 por 5, 25. Restan 2 bajo el 3. 5 por 4, 20. Restan 3. Y de aquí, ya no puedo bajar otro. Tiene que ser más chico que para que sea cierta que estos son únicos. Entonces aquí quedaría que 273 es 5 por 54 más 3. Y estoy cumpliendo que el 3 es menor que con el que estoy dividiendo. En caso de que llegara a ser mayor o igual, significa que me faltó multiplicar por un número más grande. ¿Sí? Si aquí me diera de residuo 13 y estoy dividiendo entre 5, algo hice mal. ¿Sí? Que aquí me faltó multiplicar por algo más grande. Por ejemplo, que si yo multiplicara nada más por 3. Si yo hiciera 5 por 3, 15 y hago la resta, esto me da 8. Si este número es más grande que es que está hecha mal la división. Entonces lo que vamos a demostrar en este teorema es que estos números son únicos. En este caso 54 y residuo 3. Y ese residuo tiene que ser más chico que el que está dividido. La demostración va a ser va a ser una combinación de varias, pero va a ser por un tipo especial de demostración que se llama por construcción. Demostración por construcción. Comienza así la demostración. Dice, sea A el conjunto de todos los números naturales, es decir, de los residuos, tales que estos naturales, voy a poder incluir el 0 porque sabemos que podríamos tener un residuo 0, tal que estos números se pueden escribir de la forma B menos A por algo. Este algo también es un número natural, incluyendo el 0, y las n solamente voy a estar hablando de números positivos. ¿Sí? Obviamente porque n están los naturales positivos. Entonces eso no es necesario agregarlo, es nada más para recordarlo. Para poder hacer la demostración sin meternos en tantas broncas, vamos a suponer que A y B son positivos, son mayores o iguales que 0, para no tener que andar trabajando con valor absoluto, o sea que me baste con que R sea menor que A. Y uno dice, ok, ¿a quién se le ocurre construir este conjunto, no? Este es el problema de este tipo de demostraciones, que a veces antes de empezar la demostración decimos, ¿y esto para qué?
¿O por qué? ¿O cómo se me pudo a mí ocurrir eso? ¿Cómo se me puede ocurrir que yo tenga que empezar con una A igual al conjunto de los naturales que cumplen esta propiedad? Por eso son el tipo de demostraciones más difíciles, porque parece que nos las sacamos de la manga. Entonces, pero pues vamos a hacer la demostración. Afirmación 1. Este conjunto A no está vacío. Yo quiero usar el principio del buen orden. Para eso yo necesito mostrar que el conjunto no es vacío. Si el conjunto no es vacío, entonces yo puedo concluir que tengo un mínimo en ese conjunto. Hay un número que es el más chiquito de todos. ¿Sí? ¿Qué número podría estar aquí? ¿Algún número? Brenda, ¿algún número que pudiera estar en este conjunto? ¿El 1? El 1. El 1 lo tendríamos que escribir como B por algo. Y no sé ni quién es A ni quién es B. Los únicos que sé que existen son A y B. Pero no, el 1, quién sabe si esté ahí o no. Otro más fácil. ¿Podría ser el 0? El 0 O igual que las letras, la A y la B. es que como yo no sé qué relación hay entre A y B, yo no puedo sacar el 0. Pero sí puedo decir que este sí puede ser 0. Porque Q es un natural incluyendo el 0. ¿Sí? Entonces, si la Q vale 0, ¿qué número sería N? B menos A por 0. Ah, ya. O sea, resultado B. B. Segurito, la B sí está en el conjunto A. ¿Sí? Este está en el conjunto A. Y B yo ya sé que existe. Ese sí estoy seguro que existe. Que existe la A y la B. Son los únicos que sé que existen. B está en A. Por lo tanto, A no está vacío. Ahora, aplicando el principio del buen orden, puedo afirmar que entonces existe un número más pequeño en ese conjunto. Así, existe, vamos a llamarle R, igual al mínimo de A. Entonces, ¿qué cumple la R por ser el mínimo de A? Cumple dos cosas. ¿Cuáles son? La resta de... No, ¿qué cosas dijimos que cumple el mínimo? Cumple estas dos cosas. Que pertenece al conjunto y es el menor. Ajá. Entonces R pertenece al conjunto y R es menor o igual que cualquier otro elemento del conjunto A. Ok. Como R pertenece al conjunto, tiene una forma. Como R está en A, entonces R ¿qué forma tiene? Brenda. A es igual a B menos A Es igual a B menos A por algo. por Q. ¿Sí? Tiene una forma bien así. ¿Sí? Porque hace que hay una Q y todo eso. Entonces, como R pertenece a A, tiene que tener la forma de los elementos de A. Y los elementos de A tienen esta forma. Es B menos A por Q con una Q ya fija. De hecho, esta R y esta Q son los que quiero. Con esto ya demostré que sí existen.
Nada más me faltaría probar que cumple esta propiedad. ¿Sí? Ya demostré con esto que la R existe. Ya demostré con esto que la Q existe, porque tiene que estar ahí y tiene que estar con esta forma. ¿Sí? Entonces, hasta aquí lo que hemos demostrado es que existe R y Q. Ahora falta demostrar que cumple esta propiedad. Que sea mayor o igual que 0, pues no hay ningún problema porque es por definición del conjunto A. Pero quisiera yo demostrar que es más chico que A. Y la otra que me faltaría es, aquí me está diciendo que existen únicos. Entonces aquí me faltaría todavía demostrar que esta R y esta Q son únicos. ¿Sí? Entonces, vamos por parte. Ya demostré que existen R y Q. Ahora vamos a demostrar que cumplen esto de acá. Yo quiero demostrar que R 0 menor o igual que R menor que A. Recuerden que estoy suponiendo que la A es positiva. ¿Cómo podríamos demostrar esto, Edith? Suponiendo que R puede ser mayor que A. Ajá, es decir, lo vamos a hacer por contradicción. Vamos a suponer que R es más grande que A. Entonces, R menos A, ¿cómo sería? Mayor que 0. Mayor que Mayor cero. igual que 0. Mayor estricto, porque pasaríamos restando. Sí, nada, directamente. R menos A sería mayor que 0. ¿Qué forma tendrá esto? A este le vamos a llamar R'. R' le vamos a llamar R menos A mayor que 0. Recuerden que quiero llegar a una contradicción. ¿Qué forma tendría R'? ¿La R qué forma tiene? Habíamos dicho que tiene esta forma, ¿verdad? La de B menos A por K. B menos ¿Por Q? A por Q. Eso es R menos A. Entonces esto yo lo puedo ver como factorizo la menos A. ¿Y qué me quedaría? B menos A por Q más 1. Q más 1. Y esto están de acuerdo que es de la forma B menos A por algo. Es decir, B menos A por algo. Esta R' también está en el conjunto A, ¿verdad? Esto está en A. ¿Estás de acuerdo, Brenda? B menos algo menos A por algo. Por lo tanto, R' tiene la forma de los elementos de A. Brenda, ¿estás de acuerdo? Sí, también pertenece al conjunto. Ok. ¿Qué pasaría? Ahora comparemos R' con R. ¿Quién es más grande, R' o R? R'. A ver, vamos a ver. Si yo tengo Q más 1, porque yo lo que quiero comparar es Q con Q más 1. ¿Quién es más grande? ¿Q más 1 o Q? Q más 1. Q más 1 es más grande. Ahora, voy a multiplicar por menos A. ¿Quién es más grande ahora? O mejor dicho, ¿se queda así la desigualdad? ¿O se invierte la desigualdad? Brenda, ¿se queda
O Se invierte por el signo, ¿no? Se invierte porque como estamos suponiendo que la A es positiva, menos A sería negativa. ¿Sí? Si yo multiplico por un negativo, se invierte. Y si le sumo B, ahí no pasa nada. Le puedo sumar B de los dos lados. Del lado izquierdo yo tengo a R' y del lado derecho yo tengo a R. Es decir, R' es más chico que R. ¿Sí queda claro? R' es más chico que R. Sí. Y yo les digo, esto es una contradicción. ¿Por qué? Porque sería su mínimo del conjunto A. R es el mínimo. ¿Sí? R pertenece al conjunto y dijimos R es menor que A para cualquier elemento de A. Y yo estoy demostrando que R' también está en A. Entonces debería de ocurrir que R tendría que ser menor o igual que R'. ¿Sí? Porque R' está en el conjunto A. ¿Sí? Esta es la contradicción porque R era el mínimo. Pues R era el mínimo de A. Es decir, no puede haber nada más chico que R. Y aquí estamos encontrando un R' más chica que R. ¿De dónde nació esta contradicción? De andar suponiendo esto. ¿Sí? Este de aquí es nada más para que quede claro quién es más grande, quién es más chica. Este vamos a ponerlo por ahí. Este nada más era para verificar algo. Pero este no necesariamente tiene que ir en la demostración. Hay nada más estar conscientes de que ocurre eso. Y ya para concluir, pues entonces estuvo mal lo que supusimos, por lo tanto la R tiene que ser menor o igual que A, que era lo que quería demostrar. Entonces ya con esto demuestro que existen R y Q, que son el cociente y el residuo, y el residuo es un número entre 0 y A. Y de hecho aquí yo quisiera que fuera menor estricto, ¿verdad? No, es que aquí puse al revés pero está bien la demostración. Es que aquí yo quiero demostrar que es menor o igual, lo contrario a menor o igual es mayor nada más por tricotomía. Entonces no, perdón. No, nos faltaría el igual, ¿no? Porque la R tiene que ser mayor o igual, pero menor que A. Sería mayor o igual aquí. Aunque se cumple lo mismo. Que esto sí es seguro. Q y Q más 1, ahí sí, Q más 1 es estrictamente más grande. Aquí sí. Y aún así llegaríamos a la contradicción. Y sería mayor o igual que 0. Pero aún así, como el conjunto está definido para números incluyendo el 0, no hay ningún problema con este R'. Lo demás sí está bien. Y nada más faltaba. Hay unos iguales para ser más estrictos en la demostración. Pero ya con esto está demostrado el teorema. ¿Queda clara la demostración? ¿Edith? Sí, profe. El teorema de la división. Ahora nos falta demostrar ¿qué cosa? Ya demostramos que si me dan A y B puedo encontrar cociente y residuo y que el residuo cumple esta propiedad. ¿Qué faltaría por demostrar? ¿Que A y B pertenecen a los naturales? No, porque son como lo estamos tomando solo con enteros, no hay ningún problema en eso. Ya lo habíamos dicho. ¿Que son únicos? Que sean únicos. Que Q y R sean únicos. ¿Cómo demostramos que algo es único? Ay. Suponiendo que existe otro número Ajá. que cumple lo mismo. Vamos a suponer que existen otros números que cumplen lo mismo.
¿sí? Falta mostrar que Q y R, cociente y residuo, son únicos. Y lo vamos a hacer suponiendo que existe un Q', o vamos a llamarle Q0, y otro R0, también naturales, que también cumplen lo mismo, que B es igual a por Q0 más R0, y que también 0 es menor o igual que R0 y es menor que A. Y estamos también suponiendo que sí es cierto que existe Q y R. O sea, también sabemos que B es A por Q más R y también cumple esto. ¿Cómo demostraríamos que son iguales? Empecemos por el residuo. Sí, porque si yo demuestro que el residuo es lo mismo, entonces se podrían cancelar y luego me quedaría acá y demostraría, quitando la A, que los cocientes también son lo mismo. Entonces vamos a hacerlo por contradicción. Vamos a suponer que R0 y R no son iguales, que R0 es distinto que R. Sin perder generalidad, podemos suponer que uno de ellos es más grande. Podemos suponer, por ejemplo, que R0 es más grande que R. Pero obviamente los dos son más chicos que A. Sí, porque se está cumpliendo esto. Entonces, si yo supongo que R0 es más grande que R, R0 menos R va a ser un número positivo, ¿verdad? Edith. Si yo supongo que R0 es más grande, Edith, Brenda, ¿Sería diferente de 0? sí, pero sería, ahorita es de que sea más grande. Si R0 es más grande que R, R menos R0 pues va a ser un número positivo. Pero además, R0 es más chico que A. Si a R0 yo le quito R, pues esto va a ser más chico que A también, ¿verdad? Si R0 es más chico que A y le quito otra cosa, pues va a ser más chico todavía. ¿Sí? ¿Brenda? Sí, ya lo entendí. Aquí. Así. Continuamos. Igualamos. Como esta B es igual que esta B, entonces tenemos que A por Q0 más R0 es igual a por Q más R. ¿Sí? Brenda. Sí. Vamos a poner este R0 menos R. R0 menos R, ¿a quién sería igual? AQ menos AQ0. AQ menos AQ0. Si factorizamos la A, ¿qué me queda? Q menos Q0. Entonces, por definición de divisibilidad, ¿quién divide a quién?
A divide a R0 menos R. Y por cuestiones de divisibilidad, ¿quién sería más chico o quién sería más grande? R0 menos R es más chico, ¿no? No. Si A divide a B, No, más grande. lo que no recuerdo qué inciso era, es A divide a B, entonces A era menor o igual que B. Con valor absoluto, pero si estamos tomando positivos, el que divide pues, es más chico. Entonces A sería menor o igual que R0 menos R. ¿Sí? Sí. ¿Y acá qué tenemos? ¿Sería contradicción? Sería una contradicción. Sería una contradicción solo en un caso. Solamente hay un caso que se salvaría de la contradicción. Sería una contradicción. Esto es una contradicción de esto. Aún así, yo sé que esta división sí me va a... Hay una división. Chequen, el mismo teorema debe de decirlo. Solo nos faltaría un caso. Chequen que es el inciso H. Si A divide a B, entonces A es más chico que B. Siempre y cuando la B no sea 0. ¿Sí? No sé si se ve aquí. Que se vea bien clarito. ¿Sí? Para que esto ocurra, de que A sea menor o igual que B, la B tiene que ser distinta de 0. Porque ¿qué pasa con el 0? Todos los números dividen a 0. Por el inciso C. Todos los números dividen a 0. Y no significa que los números sean menores o iguales que 0. Solamente esto ocurre, A divide a B, cuando los números no son 0. Entonces, el problema aquí, aunque es una contradicción por esto, es una contradicción de esto de aquí, solamente se podría salvar si R0 menos R fueran 0. Entonces sería la única conclusión que podríamos tener para no tener ninguna contradicción aquí. O la otra también es por suponer que es más grande, que R0 es más grande. Pero también si yo supusiera que R0 es más chico, en vez de poner R0 menos R, yo pondría R menos R0. El razonamiento sería exactamente el mismo. Entonces por tricotomía solo nos queda que R0 sea igual a R. Entonces aquí la conclusión para evitar esta contradicción es que R0 menos R tiene que ser 0. Y si R0 menos R es 0, entonces sería el mismo. R0 es R. Y ahora sí, ya si R0 es igual que R, como yo tengo, partiendo de este de aquí, como yo tengo que A por Q0 más R0 es igual a A por Q más R, y si estos dos son los mismos, los puedo cancelar. Y como la A no es 0, porque estamos poniendo, por esto de aquí A es más grande que 0, pues también lo puedo cancelar, llegando a que Q0 también tiene que ser igual a Q. Cancelando R0 igual a R y A que es distinto de 0, vamos a llegar a que Q0 es igual a Q. Y por lo tanto, Q0 y R0 pues son los mismos que Q y R. Es decir, son únicos. Q y R son únicos. Y este teorema es súper importante dentro de la aritmética. Desde primaria ya nos habían enseñado esto de cómo hacer divisiones. Por aquí, aparte estamos demostrando qué propiedades tienen ese cociente y ese residuo y que son únicos. Con esto queda demostrado este teorema tan importante de la aritmética, teorema de la división. ¿Alguna duda?
Ay, ¿Podrían volverlo a demostrar ustedes solitas? Todo completo Sí. el teorema 2.3. Sí, todo completito. Mm, Sin ver ni el libro ni la demostración del video, sino que digan, a ver, me la voy a aventar yo solito de nuevo. A ver si me sale. Eso deben procurar hacer con estos teoremas que son más difíciles. Desde quién es el conjunto A, de dónde sale el mínimo, qué propiedades tiene el mínimo, por qué, de dónde sale el R'. Luego ya con eso demostrar que no puede existir esa R' y por lo tanto la R tiene que cumplir, tanto Q y R cumplen las propiedades que está diciendo el teorema, que B es A por Q más R y la R está entre 0 y A, y después demostrar que son únicos, suponiendo que existen otros, qué propiedades tienen, por qué lo hago por contradicción, supongo quién es más grande que quién, a qué contradicción estoy llegando y cosas de ese estilo. ¿Sí? Poderlo replicar, poderla escribir de nuevo. Háganlo de tarea. Aviéntenselo solito, sin volver a revisarlo, a ver si les sale. Obviamente, pues, si me lo mandan, pues yo no voy a saber si lo hicieron igual o lo hicieron copiando. Eso pues ya les queda a ustedes que lo puedan duplicar. Teorema de la división. Los otros seguimos ya con definiciones. Aquí nos dan otras definiciones que también son importantes, pero son un poquito más tranquilas. De aquí sale un corolario. A divide a B, entonces el residuo de dividir B entre A siempre va a ser 0. ¿Sí? Si yo digo que un número divide a otro, es que el residuo es 0. Pues lo cual pues ya lo sabíamos desde primaria, ¿no? Cuando nos decían, el 5 divide al 100, porque al dividirlo el resultado es entero. Es decir, el residuo es 0. Y es muy fácil de demostrarlo porque si A divide a B, ¿sí? El corolario, si A divide a B, entonces B es igual a A por algo más 0, y este 0 es el residuo, porque el residuo debe de cumplir que sea mayor o igual que 0 o menor que A, pero sí puede ser igual a 0. Entonces B es igual a A por algo, por lo tanto R, tiene que ser el residuo, R es igual a 0. Entonces es el corolario. Aquí una definición: un número se llama par si 2 divide a m, y se llama impar si 2 no lo divide. Aunque nosotros ya tenemos alguna pequeña definición de qué son números pares o impares, aquí es una demostración formal de qué forma deben de tener. El 2.4 dice que un número sería par si y solo si tendría la forma múltiplo de 2, y sería impar si y solo si fuera múltiplo de 2 más 1. El primero pues, es tan solo la definición. Es par si 2 divide a m. ¿Qué significa que 2 divide a m? Que m es de la forma 2 por algo. Y ya, o sea, es ¿Sí? Y si m es de la forma 2 por algo, pues 2 divide a m. Entonces, esa es solo la definición. El inciso B es el que hay que demostrar. Para demostrarlo, es un sí solo sí, entonces aquí va la demostración de sí solo sí. Dice primero, mi hipótesis que m es impar, y quisiera demostrar que m tiene esta forma, 2 por algo más 1. M es impar significa que m no divide, que 2 no divide a m. Está al revés. ¿Sí? Como m es impar, entonces 2 no divide a m. Y si 2 no divide a m, entonces m es de la forma 2 por algo más un residuo, donde este residuo no es 0. ¿Sí? Yo ya sé que si yo divido m entre 2, me va a quedar que es 2 por el cociente más el residuo, con las propiedades de que estos cocientes son, este cociente es único, este residuo es único,
Y si y si 2 no divide a m, entonces 2 tampoco puede dividir a r. Este residuo, por lo que acabamos de mostrar, tendría que ser positivo. No puede ser 0 porque sí lo dividiría, entonces aquí sería 0 menor que r, pero tiene que ser más chico que entre el que estoy dividiendo, que el 2. Entonces el único número que nos queda entre 0 y 2 es el 1. Por eso es que el residuo tiene que ser 1 y por lo tanto tendría que tener la forma 2 por algo más 1. Sí, aquí la demostración es a m yo la divido entre 2, me queda un residuo y lo único que tengo que mostrar es este residuo quién tiene que ser. Y yo quisiera demostrar que ese residuo tiene que ser forzosamente 1. Y la otra es el regreso. Si mi hipótesis es que m tiene la forma 2 por algo más 1, yo quisiera demostrar que el 2 no puede dividir a m. Como el 2 sí divide a 2 por k, pues porque es múltiplo de 2, y sabemos que el 2 no divide al 1, perdón, entonces no puede dividir a la suma, que es lo que habíamos mencionado de qué significaba que no dividiera. 2 divide a uno de los sumandos, pero no divide al otro, entonces no puede dividir a la suma, y la suma es m. Y ya con esto. Y con esto demostramos la forma de todos los números. Entonces los números solamente tienen dos formas, pares o impares. Par es forma 2 por algo, impar es 2 por algo más 1. ¿Sí? Entonces podemos dividir los números en pares o impares, aunque no son los únicos que se pueden dividir. Todos los números los vamos a poder dividir así, pares o impares, nada más. Esto va para otra cosa de divisibilidad. No sé por qué anda haciendo cosas raras esto. Esto es para demostrar lo de la raíz de 2. Un número es par si solo si su cuadrado es par. ¿Sí? Es fácil mostrar. Si m es par, tiene la forma 2 por algo. Entonces su cuadrado tiene la forma, se elevó al cuadrado y esto sería 2 por 2k cuadrado. Entonces también tiene la forma. O sea, aquí, si m es de la forma 2 por algo, entonces m cuadrada es de la forma 2 por k por 2 por k. Es decir, es de la forma 2 por algo. Entonces si un número es par, su cuadrado es par. Luego la otra es, si un cuadrado es par, sin el cuadrado también tiene que ser par. Aquí lo voy a hacer por contrapositiva. Es decir, suponiendo que la m no es par. Es decir, que m tiene que tener la forma 2k más 1, porque es la única opción distinta a que un número sea par, que sea impar. Pero si un número es de la forma 2 por algo más 1, su cuadrado, que sería el cuadrado de 2k más 1, sería 4k cuadrado más 4k más 1. A estos dos primeros les factorizo un 2 y el más 1 que me queda al final. Entonces m cuadrada es impar. ¿Sí? Entonces, si un número es par, su cuadrado es par. Si un número es impar, su cuadrado es impar. Pero lo contrario a impar es par. Entonces con esto estaríamos mostrando que son las únicas opciones. Ya en el regreso, si un cuadrado es par, sin el cuadrado también es par, porque si fuera impar, su cuadrado original sería impar. Y ya con esto tenemos teorema 2.5, un número es par si y solo si su cuadrado es par. Y si yo niego esto, pues también negaría esto. Un número es impar si y solo si su cuadrado también es impar. Eso nos van a servir para demostrar que la raíz de 2 no es un número racional. ¿Quedan dudas con el teorema de la división? No, No. profe. Al parecer no. Primos y primos relativos. Definición: dado un número A, vamos a tener el conjunto de divisores de A. ¿Sí? De A es el conjunto de las cosas que dividen A.
Aunque no hemos visto ahorita lo de uniones o intersecciones, creo que las entendemos, ¿no? No están tan complicadas. Porque tampoco nos vamos a meter con cosas raras. Dado un número, DA es el conjunto de los divisores. Solamente estamos considerando divisores positivos. Vamos a decir que un número es primo si solamente tiene estos dos divisores, el número 1 y el número P. Sabemos que el 1 divide a todos los números, es decir, 1 está en todos los conjuntos de A. Y también la A, o la P en este caso, también está en todos los conjuntos de sus divisores. Un conjunto, por ejemplo, el de 12, entonces dice D12, los divisores de 12. Yo sé seguro que está el 1 y el 12. También está el 2, que es 2 por 6. También está el 3, que es 3 por 4. Y creo que son todos los divisores. ¿Sí? Y si está 1, está también el por cuál multiplicarlo. 1 por 12, 2 por 6, 3 por 4. ¿Sí? Siempre se van dando por parejas, excepto cuando se repite el mismo. Por ejemplo, los divisores de 9. Está seguro el 1 y el 9. ¿Qué otro número divide al 9? El 3, que es 3 por 3. Entonces nada más aparece una vez. Sin embargo, en los demás se van dando por parejas. Este por este me da 12, este por este me da 12, este por este me da 12. Son todas las combinaciones que me dan 12. Estos serían los divisores de 12. Siempre está el número 1 y el número al que le estoy sacando los divisores. Sin embargo, en los números primos, por ejemplo, los divisores de 7, solamente están el 1 y el 7. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra definición de número primo, es aquel número cuyo conjunto de divisores solamente tiene dos elementos. Definición: si me dan dos números A y B, le vamos a llamar máximo común divisor entre A y B. Lo que tenemos que hacer es tomar la intersección de los dos conjuntos y tomar el elemento más grande. ¿Sí? De A son los divisores de A, de B son los divisores de B. Entonces la intersección son los que dividen al mismo tiempo a A y a B. Por eso se llama común divisor. ¿Sí? Aquí este conjunto es el conjunto de los comunes divisores. Y tomarme el más grande, el máximo, al cual le vamos a llamar máximo común divisor, que vamos a representar por este símbolo de igual a A, B. Ese es el máximo común divisor. De los comunes divisores, tomarme el más grande. Son definiciones. Vamos a decir que dos números son primos relativos si el máximo común divisor es 1. Por ejemplo, el número el número 12 y el número 35. Sí, estos números 12 no es un número primo, 35 no es un número primo porque tienen muchos divisores. ¿Quiénes son los divisores de 12? Dijimos era 1, 12. Era 2 y 6, 3 y 4. ¿Quiénes son los divisores de 35? Se ayudo con los primeros 1 y 35. Edith. 5 y 7. 5 y 7 y ya nada más, ¿verdad? Sí, por 5, 35. Y ya, es el conjunto de divisores. Ok, los intersecto. De 12 intersección de 35. ¿Qué me da? 1. 1. Solamente está el 1. Y el número más grande de pues es el 1. El máximo de 1 pues es 1. Este es el máximo común divisor entre 12 y 35.
Por lo tanto decimos que 12 y 35 son primos relativos. ¿Sí? No tienen que ser primos los números, sino que el máximo común divisor sea el 1. A eso le llamamos primos relativos. Y los números primos, ahí sí. Por ejemplo, de 3, el conjunto de primos pues es 1 y 3, sus divisores. De 7 son 1 y 7 también. Obviamente, si yo intersecto estos dos, pues me va a dar 1. Si en los primos, pues como nada más tengo 2, pues o es uno o es el otro. Sí, entonces, distinguir entre primo, dos divisores, primo relativo. Máximo común divisor es solo el 1. Primer teoremita. Si des el máximo entre dos números, por ejemplo, teníamos de 12, podríamos tener de 18. Los divisores de 12, dijimos era 1, 2, 3, 4, 6 y 12. ¿Quién es de 18? 2 y 9, 2 y 9, 3 y 6, 3 y 6, y ya. 3, 4, 5 y ya, porque el 6 ya se repite. Y ya, esos son nuestros divisores. ¿Quién sería el máximo entonces? ¿El 3? No, ¿El el 6? 6. ¿Sí? 6 es el máximo, Sí. máximo común divisor. A veces le ponemos así para no confundirlo con unas coordenadas nada más. 6 es el máximo entre 12 y 18. Ok, ¿qué es lo que dice este teorema? Si 6 es el máximo entre 12 y 18, si yo divido el 12 y el 18 con su máximo, 12 entre 6 me da 2 y 18 entre 6 me da 3, estos van a ser primos relativos. ¿Sí? Es lo que dice este teorema. Si yo conozco el máximo común divisor, pues lo divido entre ese máximo, el resultado van a ser primos relativos. Y me ayudas con la demostración. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Brenda o Edith? ¿Quién me ayuda? Escogemos entonces a Edith. Sí, profe. ¿Cuál es tu hipótesis? Que D es igual a A, B. ¿Sí? Máximo común divisor. ¿Qué quiero demostrar? Que A dividido entre D, B entre D es igual a primos relativos. Sí, son primos relativos. Demostración. Por contradicción, porque pues no tenemos herramientas con qué empezar. Lo único que tenemos es la definición, las definiciones. ¿Qué tendríamos que suponer? Que A entre D, B entre D. Ajá. Hasta ahí te escuché, no sé si se cortó. Es mayor a 1. Es más grande que 1. Sí, vamos a suponer que el máximo común divisor no es 1. Como el 1 está en todos los conjuntos de divisores, nunca el máximo común divisor va a poder ser más chico que 1. ¿Sí? Siempre va a ser 1 o más grande. Vamos a suponer que este máximo común divisor es más grande que 1. ¿Sí? No podemos distinto de que es mayor o menor, pero como no pueden ser menores, por eso nos quedamos solo con el mayor. Ok, yo estoy diciendo que C es como un divisor.
Y estos de aquí son números, porque como D divide a A y D divide a B, estos son enteros. ¿Sí? Siguen siendo enteros también. Y como C es como un divisor, ¿a quién tiene que dividir C? C tiene que dividir a A entre D. A, ¿Y a quién? a B. Y a B entre D. A, A B entre D. Sí, C los tiene que dividir. ¿Y qué significa que C divide a A entre D? que la división es Ajá. a C por C por algo igual a otra. igual a otra. Igual a que B entre D. Es igual a C por otra cosa. Ok, entonces aquí le ponemos C1 y C2. Entonces A sería igual a DCK1 y B sería igual a DCK2. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces DC también divide a los dos, ¿verdad? Divide a A y DC divide a B. Aquí ya tenía por K1, pues aquí pues los dos juntos, ¿no? Pero ¿quién es más grande? DC es como un divisor. Ajá. ¿Quién es más grande, DC o C? DC. ¿DC o C? DC y C. ¿Quién es más grande? DC. Pero ¿quién era el más grande de los comunes divisores? Yo aquí estoy suponiendo que C es el máximo común divisor y es más grande que 1. Si C es el más grande de los comunes divisores. Es el máximo común divisor. Pero Entonces estamos hablando de que D era el más grande. ajá, estábamos diciendo que C era el más grande, pero resulta que aquí tengo otro común divisor de C D. que pues ahora es más grande, Ajá. excepto si a ver, la no. D fuera 1, pero creo que ahí no tendría caso con el 1. Sí, no tendría caso, porque si fueran primos relativos desde el principio, pues divido entre 1, quedan primos relativos, ahí no habría nada que demostrar. Sí, este es más grande, DC es más grande, pero C era el más grande. ¿Esto qué es entonces? Entonces estamos viendo. Sí, estamos contradiciendo. Aquí estamos contradiciendo, porque este es el más grande y resulta que hay otro más grande. ¿Sí? Y esa es la contradicción, porque ya la C era el más grande de los comunes divisores. Y yo aquí tengo otro común divisor más grande que el más grande de los comunes divisores. Aunque ya lo ¿Sí? entiendo. Esa es la contradicción. Sí, si yo supongo que la C es más grande que 1, si la C fuera 1, yo no tendría ningún problema porque pues la D quedaría más grande que 1 y no estaría contradiciendo nada. Sí, pero al suponer que la C es más grande que 1, yo voy a poder construir este DC. A partir de esta C, la construyo al multiplicarla por D. Sí, estoy construyendo una más grande. Y bueno, ahí está el teorema. Con esto demostramos que
si dividimos entre el máximo común divisor, dejamos primos relativos. El máximo común divisor entre A y B es igual al máximo común divisor entre A y cualquier múltiplo de A por algo de A más el mismo B. Vamos a demostrarlo. La técnica que me dice aquí para demostrar es que tendríamos que probar que los comunes divisores de A y B son exactamente los mismos de A y AK más B. ¿Sí? Porque si tienen exactamente los comunes divisores, el más grande pues, también tiene que ser el mismo, si tienen exactamente los mismos elementos. ¿Sí? Y viceversa, o sea, los comunes divisores de A y B tienen que ser divisores de A y AK más B, y al revés, los divisores de A y AK más B también tendrían que ser divisores de A y B. Por lo tanto, el conjunto de comunes divisores sería igual y por lo tanto tendrían que tener el mismo máximo. Y aquí lo que me dice la demostración es, pues fijémonos, los comunes divisores de A y B es que si D divide A y D divide a B, entonces D divide a A, porque es una de las hipótesis, y D divide a A por algo, más B por 1. Una combinación lineal, que era lo que decían los teoremitas. Si divide a dos números, entonces divide a cualquier combinación lineal. Y esa combinación lineal que yo quiero es con esta, aquí por 1. Entonces con eso mostramos que en efecto los divisores de A y de B son también divisores de A y de AK más B. Y ahora al revés, los divisores de también tienen que ser divisores de estos. Si D divide a A y D divide a AK más B, entonces D divide a A porque pues D divide a A. Y si D divide a A y divide a AK más B, entonces D divide a y divide a la suma. Entonces, si divide a un sumando y divide a toda la suma, entonces tiene que dividir al otro sumando. Por esas combinaciones que encontramos con lo de las sumas y eso. Porque si no dividía al otro sumando, no puede dividir a la suma. Y aquí dice teorema 2.2. Podemos revisarlo. Nada más para estar seguros que dice el teorema 2.2. Teorema 2.2 que dice: si un número divide una suma y divide a uno de los sumandos, tiene que dividir al otro. Y con eso mostramos que entonces si divide a la suma y divide a uno de los sumandos, a A por K, tiene que dividir también a B. Es decir, los divisores de A y de AK más B también son los divisores de A y B. Por lo tanto, con estos yo llego que en efecto, si los divisores de estos son exactamente los mismos divisores que estos, el más grande de ellos tiene que ser también el mismo. Entonces el máximo común divisor de entre A y B es igual al máximo común divisor entre A y AK más B. Espero se haya entendido cuál fue la técnica de demostración. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Y la tarea? Si D divide a A y divide a una suma, entonces D tiene que ser 1. ¿Sí? Es decir, si un número divide a dos números consecutivos, a A y a su sucesor,
esta D no puede ser nadie más que el 1. Si D no divide a un número, entonces ningún múltiplo de D puede dividir a ese número. El máximo común divisor entre A y 0 siempre va a ser A. Si P es primo, entonces el máximo entre un número y P es 1 o es P. No hay de otra. Usando lo anterior, muestra que si P es primo y P divide a n cuadrada más 1, entonces el máximo común divisor entre n y P tiene que ser 1. Esto lo tenemos con suma. Dice, con la multiplicación tener cuidado, porque si un número divide una multiplicación y no divide a uno de los factores, yo no puedo concluir que tenga que dividir al otro. Aquí pues que los comunes divisores de esto y los comunes divisores de estos los multiplican por 6 son lo mismo. El 7 si quieren no lo hagan, ese está medio extraño. Ok, este es parecido al teorema 2.6. Déjenme ver si hay más.